Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles aquí en Frente Regional por Canal 9 Bio Bio Televisión. Los programas anteriores de esta nueva temporada hemos estado con el gobernador regional del Biobío, el delegado presidencial de la región del Biobío. También es importante estar con el delegado en la provincia de Arauco, Humberto Toro. Delegado, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en Frente Regional. No, muchas gracias a ti, Hans. Siempre un agrado conversar sobre temáticas tan relevantes en el caso nuestro como es la provincia de Arauco. A ver, iba a comenzar con la situación de Tomás Antigüén y su detención, porque al menos hasta la semana pasada esa era la principal información. Los incendios forestales vuelven a instalarse en la primera plana, acá en la región del Biobío. Primero, situación de incendios forestales en la provincia de Arauco, ¿cómo es actualmente? Sí, en el transcurso de la mañana, en el informe que tenemos del COGRI que se realizó a nivel regional, se evalúan más o menos cuántos son los incendios que están ocurriendo en la región. En el caso de la provincia de Arauco tenemos dos incendios, los dos incendios en la comuna de Cañete, de tema forestal, ambos lamentablemente todavía sin combate, dado que gran parte, digamos, de las brigadas fundamentalmente forestales están en la 9ª región y por lo tanto se espera ya en el transcurso de la tarde que lleguen las brigadas para poder enfrentarlo. Ahora, son incendios que si bien es cierto están en proceso, digamos, no avanzando, la velocidad de su avance permite que efectivamente las brigadas hayan considerado que era posible tomar todavía un poquito de trabajo en la 9ª, venirse acá y ya empezar a combatirlo. Específicamente, ¿en qué zonas comenzó esto y cómo habría comenzado? En el caso de uno de los incendios es en el sector de Tranquilboro, que es la ruta P72, que va desde Cañete hacia Tirúa. Todo parece indicar, de acuerdo a lo que se informa, es que son, como se ha ocurrido en otros lugares, incendios provocados lamentablemente, digamos, por personas. Dado las características que tiene, generalmente uno observa distintas columnas casi al instante y por lo tanto inmediatamente uno saca conclusiones de que ahí se está haciendo quema, tal como está ocurriendo lamentablemente también en la provincia de Biobío y acá en la provincia de Concepción. ¿Con qué objetivo cree usted que se está realizando esto? No solamente en otras comunas, sino acá ya en la provincia de Arauco. ¿Y por qué en estos lugares? ¿Qué puede estar pasando ahí? En el caso de lo que nosotros, dentro de algunas de las sospechas que tenemos, que claro, se ha ido generando... Se está investigando todo esto. Investigando todo esto, pero por ejemplo los incendios que tuvimos hacia el sector de Los Álamos en su momento, Levo, etcétera, está surgiendo otro tipo de delito que es el robo de madera para leña, ¿ya? Al comienzo fundamentalmente la gente tenía un permiso, una autorización que llegaba de acuerdo con las empresas y sacaban leña y por tanto era de consumo personal o familiar, pero poco a poco se ha ido transformando también en un delito que se va creciendo, así como fue el robo de la madera en grande, ¿no? Este ha sido como un microproceso y por lo tanto hemos detectado que hay lugares donde están comprando acopio, digamos, de leña y que se transforman en pequeñas pymes del delito, para llamarla así, de robo de leña, y por lo tanto en este periodo queman y van generando, ¿no es cierto?, los periodos, las aperturas para poder después producir esa leña. Esa es una de las hipótesis que se están barajando. Otras hipótesis son también cuando empiezan a quemar en función de dejar despeje para posteriormente tú te vas a encontrar al mes, 2, 3 meses, digamos, una toma y aparecen, ¿no es cierto?, vivienda en el sector. Y tercero, digamos, evidentemente personas que con otro tipo de intenciones, fundamentalmente también por el robo de madera en grande, a veces está, y eso lo descubrimos también, investigando, y no solamente investigando, sino observando en un caso, junto con GEDENA, estuvimos ahí con la Armada, estuvimos vigilando 2 días a través de un avión silencioso que voló durante 2 días y pudimos detectar cómo ocurría que mientras estaban robando madera y sacando camiones, esperaban en la mañana y luego tipo 7 de la mañana empezaban a sacar la madera, la dejaban acopiada, la empezaban a cargar tipo 2 de la tarde, 12 o 2 de la tarde empezaban a cargar los camiones y en ese mismo proceso se empezaban a producir incendios en un sector aledaño, ¿no? Simultáneo, y por lo tanto cuando concurrían las patrullas de carabineros, ellos empezaban a sacar por la otra ruta la madera roja. Esas son las razones que nosotros por lo menos eso sí lo observamos, lo vimos, lo detectamos.
y es parte de las investigaciones que hace hoy día también la PDI. O sea, continúa la problemática esta del robo de la madera, pero ¿ha bajado y en qué porcentaje ha disminuido? Porque es lo que ustedes también han comunicado, que el robo de madera ha bajado ostensiblemente. ¿Cuánto ha bajado, a pesar de que usted me está comentando que todavía hay lugares en los que sigue ocurriendo? O sea, los delitos que se investigaban en la provincia de Arauco, por ejemplo, si te digo el año 2021, que fue teníamos, no sé, en investigación cerca de 238, 240 más o menos investigaciones. Eso se ha modificado y estamos hoy día, por ejemplo, con investigaciones 28 a 30 investigaciones. Perfecto. Lo que indica que efectivamente eso demuestra que se ha bajado significativamente en las investigaciones producto que hay menos delitos, digamos, respecto al robo de madera. Porque grandes de los empresarios de ilícitos están además detenidos y están encarcelados. O sea, no solamente fueron detenidos, sino están encarcelados. Las investigaciones por parte, digamos, de Impuestos Internos, que sigue también trabajando en el proceso investigativo, va a generar que en algún momento lo más probable es que tengamos más detenidos respecto, digamos, a estos empresarios del ilícito y por lo tanto sigue la baja. Además de eso, la ley nos ayudó mucho porque en definitiva hace que ya no solo tú detienes el camión y lo dejas, ¿no es cierto?, detenido durante un periodo de tiempo como era antes de la ley, que tú quedabas detenido, entrabas en proceso, pero el camión se te devolvía. Hoy no, hoy día el camión queda requisado y por lo tanto no se le entrega hasta que termine el juicio. Y eso significa, ¿no?, que el golpe más duro y fuerte no es solamente al empresario que hace el ilícito, sino también al que transporta la madera. Y eso ha significado con los datos que te estoy dando. Desde el punto de vista que es la Fiscalía, hoy desde el punto de vista investigativo, ha pasado en 2021 de 230 casi 300, digamos, investigaciones producto de estos delitos, hoy día cerca de 30. Perfecto. A ver, respecto del trabajo para combatir los incendios forestales, ¿cuáles son las zonas más complicadas? ¿Dónde costó más poder trabajar y por qué? Eso se lo pregunto respecto, por ejemplo, del ataque que sufrió un helicóptero, si mal no recuerdo, en el mes de enero de este año, combatiendo justamente los incendios forestales. Sí, generalmente son un poquito hacia de Cañete al sur, ¿no? De Cañete al sur, aun cuando se abrió durante la temporada recién pasada, también delitos en la zona de Los Álamos y en la ruta hacia Leu. Ahí sí se detectó mucho el tema de quemas y robo de madera en función de la leña, ¿ya? En algún momento determinado, tú sabes que ahí hicimos un desalojo muy grande del Fundo San Ambrosio, que fue exitoso porque se generó sin problemas, se generó en un proceso de conversación, etcétera. Pero aún así sabíamos que algunas de las personas que estaban allí iban a generar algún tipo de ruido. Entonces, por tanto, empezaron a haber quemas. Es posible que estén vinculados, es parte de la hipótesis. Pero allí surgió mucho el robo de madera para la leña y también despeje para instalación de vivienda en ese lugar. Por ejemplo, en el caso de Leu podemos detectar que varios de los incendios que tuvimos en los filtros, por ejemplo, en un sector muy cercano a la parte habitacional a una población que se llama la población 27 de febrero, que está al ingreso norte de Leu, varios incendios durante varias semanas, y prácticamente cada 2 días y en la noche. Y claro, en la medida que uno iba incursionando se daba cuenta de que se encontraba con varios lugares donde habían ya terrenos no habilitados para el tema de instalación de vivienda, fundamentalmente de personas de nacionalidad extranjera. Perfecto. Por último, respecto a incendios forestales, ¿qué cambiaron respecto de la estrategia para combatir justamente los incendios forestales respecto de los últimos años, para poder ingresar con mayor facilidad, mucho más rápido también? Sí, bueno, ha habido un trabajo muy virtuoso entre el mundo privado. Hay una relación muy positiva entre las empresas, en este caso CMPC y la empresa forestal Arauco, la Armada, que está en el concepto de estado de excepción, Carabineros y la Policía de Investigaciones, más la delegación, en función, digamos, de hacer una planificación primero, detectar exactamente dónde se estaban ejecutando o no se estaban ejecutando faenas, para empezar a mapear dónde estaban interviniendo las empresas forestales. Okay. En cada uno de los mapas, saber en qué fecha iban a comenzar, el tipo de trabajador, el tipo de maquinaria, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando se hizo esa planificación, todas las partes teníamos antecedentes respecto a cómo se iba a realizar el proceso. Y nosotros, la delegación, teníamos un WhatsApp que coordinaba cuándo pudieran haber algunos hechos que pudieran generar, de acuerdo a los elementos presentes, que pudiera ocurrir algún tipo de fenómeno, ya sea de algún ataque a las empresas, a algún atentado de algún tipo. 2, si se iba a producir o no se iba a producir algún incendio, digamos, desde el punto de vista intencional. Y eso permitió rápidamente, por lo tanto, y bueno, y a eso tú le sumaste patrullaje, por lo tanto, en los lugares más clave, cuáles los que nos parecían los lugares que podían generar incendios,
en función, digamos, del robo de la madera. Entonces decíamos, bueno, lo más probable es que aquí hay faena, va a haber robo de madera, lo más probable, por lo tanto, que van a generar algún tipo de incendio más o menos en tal sector que les va a permitir salir, ¿no es cierto?, por los caminos aledaños. Y esa investigación y esa articulación virtuosa nos permitió, por lo tanto, empezar a generar patrullajes en los sectores que se sospechaba. Y evidentemente, fíjate que un porcentaje altísimo empezó a demostrarse que efectivamente eso es lo que estaba ocurriendo, y eso nos permitió, por lo tanto, hacer un ataque muy frontal, muy articulado entre todas las policías, más el Ministerio Público. Okay. Lo llevo a otro tema. Ustedes a fines del año pasado hicieron una actividad acá en la provincia de Concepción, donde se invitó a mucha gente. De hecho, usted también estuvo presente acá en el canal, en Radio Bio Bio, haciendo esta invitación para esta importante actividad que se llevó a cabo en un lugar ahí hacia la ruta 160, para fomentar, incentivar la llegada, la realización también de actividades, de eventos para este año 2025 y también pensando, por supuesto, proyectando esto en el futuro. Primero, respecto del turismo, ¿cuánto mejoró, cuánto subió? Ya el año pasado lo conversamos aquí mismo en Frente Regional, usted estaba muy contento porque las cifras habían sido bastante positivas. ¿Fueron mejores este 2025 en comparación con 2024? Sí, fueron mejores de acuerdo a los datos que manejamos. Efectivamente, el año pasado habíamos terminado en primer lugar, ¿no?, a nivel nacional de las 49 destinos turísticos. Sí. ¿No? 49 se miden. La provincia de Arauco el año pasado terminó el 2024, ¿no es cierto?, en más o menos, o sea, 2023 en un porcentaje que indicaba más o menos que ocupábamos el lugar 14 de las 49. Sin embargo, desde el punto de vista de las provincias con destino turístico, quien más había avanzado en comparación del resto, quedamos en primer lugar. En este verano, los datos también nos dicen lo mismo. Nosotros estuvimos a décimas de Tomé. ¿Ya? Quedamos segundos en la región a décimas. Estuvimos sobre el Salto del Laja, que tú sabes que es un destino turístico sumamente importante. Sin embargo, desde el punto de vista de diferencia del año pasado, es que pasamos del punto de vista de los días de pernoctación, de 3 días de pernoctación más o menos en el 2023 a 5 días. Por lo tanto, aumentó la cantidad de pernoctaciones, gente que permaneció más tiempo arrendando una cabaña, arrendando un hostal, arrendando un hotel. Eso es sumamente relevante e importante. Y además de eso, de no solamente, digamos, tener más días de pernoctación, es que la gran parte de la provincia de Arauco tiene problemas de estadísticas. La provincia tiene problemas de estadística porque faltan muchos datos oficiales para recopilar información un poquito más real. Porque lo que no se mide es cuánto tiempo tú estuviste en los campings. Los campings quedan un poco fuera, digamos, de esta evaluación. Y los campings en la provincia de Arauco, tanto en el Yeuyeo como en el Analhue, son muchos y estuvieron todos llenos. O sea, la verdad es que lo que nos informaban de los campings es que no era posible, digamos, dar espacio, digamos, a otras personas que querían llegar a los lagos porque estaba absolutamente lleno. Por lo tanto, tuvimos más pernoctación, todos los campings llenos, y a diferencia, ¿no es cierto?, que cuando nos molestamos en la ruta 160 de los tacos, la verdad es que nunca me he alegrado tanto en la provincia de Arauco con los tacos en los peajes de Chivilingo respecto, digamos, a la cantidad de gente que los fines de semana regresaba, digamos, a su casa. A ver, tenemos lugares que son importantes, atractivos turísticos para la provincia de Arauco, pero ¿qué espacios se pueden ofrecer para realizar otro tipo de actividades, congresos, por ejemplo, importantes reuniones, que parte del congreso pueda ir, por ejemplo, a sesionar alguna actividad puntual, por ejemplo, empresarios, en fin, qué lugares o qué estructura, más bien dicho, se pueden también ofrecer para el país desde la provincia de Arauco? Bueno, ahí estamos trabajando varias cosas, hemos ido conversando con los respectivos alcaldes en materia de ir incorporando temas relevantes de la provincia de Arauco. Ya la FAGAP, desde el punto de vista de la recreación, Peñete. Ya, ¿no es cierto?, que significa la feria agrícola y forestal más grande que se está generando en Chile, en un terreno, digamos, que ya fue adquirido por la municipalidad, por lo tanto ya no es facilitado o prestado por los propietarios, sino que está comprado por la municipalidad en un gran esfuerzo. Eso ya está consolidándose y por lo tanto hemos conversado mucho con el alcalde que este año, en el verano de este año, a la FAGAP le volvamos a sumar, ¿no?, las exposiciones de maquinaria de las industrias que se dedican, ¿no es cierto?, a elaborar y a producir y a vender material, digamos, agrícola, forestal, etcétera, y por tanto sea una exposición no solamente de culinaria, sino que también sea efectivamente una exposición a lo que antiguamente era Ferbio o fue FISA, ¿no es cierto?, en Santiago,
y por tanto la Cañete se transforme en el gran encuentro, ¿no?, de feria de la región del Biobío, ojalá del país. Y para allá queremos avanzar y por lo tanto estamos ya bastante conversados con el alcalde desde el punto de vista de qué es lo que tenemos que hacer. Lo segundo, estamos trabajando en Leu, no solo el tema, ¿no?, de ser el puerto pesquero más grande, estamos trabajando con los veleristas, con jóvenes veleristas, porque nosotros trajimos en su oportunidad a los veleristas de Viña del Mar y los de Talcahuano que nos fueron a mirar el lugar, y la verdad es que los que nos dijeron que el Leu tiene que transformarse en el velerismo, ¿no?, de alto riesgo, o sea, el deporte de alto riesgo. Tú sabes que hoy día se busca mucho el deporte de alto riesgo y por tanto los vientos que tiene el Leu son vientos para ofrecerlos como un aporte al desarrollo turístico. Y por tanto estamos trabajando con un grupo de veleristas para hacer una primera competencia muy básica, preliminar, pero que permita empezar a abrir, de que es posible generar, por lo tanto, que el Leu se transforme en un espacio, un lugar, ¿no?, donde concurran todos aquellos que les gusta el velerismo, la pesca submarina, etcétera, y por lo tanto hacer no solamente la pesca artesanal, sino hacer del mar y del viento un lugar para ese tipo de deporte. Estamos trabajando en eso, esperamos ya en los próximos meses tener ya una primera competencia, y estamos trabajando con jóvenes de la misma comunidad de Leu. En el caso de Curanilahue, fíjate tú que ahí se está armando una alianza muy fuerte con la Forestal Arauco en términos de cómo recuperamos Curanilahue. Curanilahue efectivamente es una de las comunas más afectadas desde el punto de vista de la empleabilidad, del punto del desarrollo. Es una comuna que tiene serios problemas habitacionales y por tanto estamos trabajando allí, por lo tanto en Curanilahue también darle un espacio. Y lo que hemos conversado mucho es cómo convertir Curanilahue en lo que es un pequeño Valparaíso, pintar Curanilahue, ¿no?, en las distintas casas, etcétera, y hacer de Curanilahue, por su experiencia histórica minera, que sea el lugar de la cultura, quizás tener un gran encuentro de escultores, pintores, etcétera, y por lo tanto generar un turismo especial en Curanilahue a partir de sus características propias que tiene esa comuna. A ver, hablábamos de los campings, también hablábamos de estos posibles lugares o eventos que podrían llevarse a cabo. Entre 2020 y 2021 se han destruido muchos lugares turísticos, cabañas, en fin, que recibían a mucha gente durante la temporada estival, también durante el invierno, fueron destruidos. ¿Qué se ha podido recuperar de aquello? ¿Cuánto ha invertido el Estado, por ejemplo, en apoyar a estos pequeños empresarios? Porque no son grandes empresarios, son pequeños empresarios, salvo algunas excepciones que también había ahí en la provincia de Arauco. Pero ¿cuánto ha apoyado el Estado justamente para poder reconstruir y apoyar a esta gente que lo perdió prácticamente todo? Y también, ¿cuánto han invertido los privados para impulsar la provincia de Arauco? Bueno, nuestro lema en su momento fue, desde el concepto del turismo, decir, bueno, el turismo es el actor económico más rápido de establecer y con agilidad establecer, ¿no es cierto?, un desarrollo. Claro. Porque requiere mucha voluntad, los espacios turísticos están y por lo tanto lo que hay que hacer más es tomar lo que está y transformarlo y sacarle mucho provecho. Y efectivamente lo que ocurrió ya este año es que varios de los restaurantes, como el restaurante del Lago, por ejemplo, que había cerrado, abrió y le fue estupendo. En personas que le habían quemado las cabañas empezaron a reconstruir, algunas personas que ya le habían quemado empezaron a reconstruir, otros que habían cerrado también locales los abrieron, estuvieron llenos, y ahí lo que se ha trabajado fundamentalmente en el desarrollo económico productivo con el equipo de la delegación, etcétera, con Corfo, etcétera, es la motivación y incorporarle, ¿no es cierto?, insuflarle apoyo a los empresarios turísticos que sean capaces, ¿no es cierto?, de volver a articularse. Lo primero que había que ganarse era la confianza de los empresarios turísticos de que volvieran a emprender, porque como tú bien lo dices, fueron uno de los que más sufrieron, porque sufrieron quema, ¿no?, en esos atentados, su capital prácticamente no quedó terminado, y por lo tanto volver a recuperar esa inversión requería efectivamente una confianza tal de que efectivamente se estaban haciendo bien las cosas. La Vaina, que es el sector, la entrada prácticamente al cono sur de la provincia de Arauco, que une Cañete con Tulmo y Tirúa, nosotros le llamamos todo con la Vaina, todo, nada sin la Vaina, que es el sector turístico más relevante desde el punto de vista de grandes cabañas, grandes conglomerados, etcétera. Ellos también se les apoyó, se les puso mucha seguridad, se instaló toda una política de apoyo para cámaras, etcétera, un sistema de comunicación que permitió que efectivamente la Vaina pasó bien el periodo,
están articulados como organización vecinal, están articulados como empresarios también, como pequeños empresarios, y por lo tanto la gente sigue construyendo su visión. ¿Pero cuánto se ha invertido? ¿Cuánto es lo que se ha puesto en la mesa para poder ayudar? A ver, lo que pasa es que nosotros lo que determinaron fueron cuatro líneas de desarrollo. Okay. Viviendas, caminos rurales, fomento productivo y agua. Esos son los 4 elementos que nosotros dijimos vamos a poner como base para que la gente se atreva a hacer cosas. En materia de caminos rurales, nosotros hemos invertido con obras públicas sobre 185.000 millones en la provincia de Arauco, de una inversión que se hace junto con obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas, Seremía y el programa Buen Vivir. Lo que ha permitido, por tanto, mejorar la calidad de las rutas, ¿no? Del trayecto rural, sí, de los caminos, y por lo tanto ahí tú ganas 2 cosas. Tres en realidad. Ganas primero la calidad de vida de las personas que viven en el lugar, ¿no es cierto? Que tienen un camino que vale la pena, ¿no es cierto?, transitar. 2, permite que todos aquellos que se dedican a la agricultura, ¿no?, ya tienen para poder, pero al mismo tiempo mejoran los ingresos para que pueda ingresar el turista. Entonces, las personas que querían ir al Yeuyeo tenían caminos terribles. La verdad es que las personas que tenían una cabaña en torno a la orilla del lago Yeuyeo no podían ingresar porque los caminos eran malos. Por lo tanto, ya tienes caminos buenos, que hizo que prácticamente no hay cabaña del lago Yeuyeo de los empresarios turísticos allí que no hayan podido llegar. Es decir, que no hayan podido tener visitas desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque habilitamos la estructura que se requería para que efectivamente el turista llegue. ¿Te fijas? En materia de agua también consolidar, ¿no?, políticas de agua, APR o sistemas que permitieran efectivamente mejorar también las condiciones higiénicas, etcétera, de los lugares. Y al mismo tiempo fomento productivo, que era la otra línea, generándonos recursos a través de Cercotec o a través de Corfo o a través de otras instituciones, incluso con el mundo privado. Yo también quiero señalar que no solamente han habido aquí recursos del mundo público, también hemos establecido una alianza muy buena con Forestal Arauco y con CMPC. Hoy día la CMPC está trabajando fuertemente en el Yeuyeo con muchas comunidades, está trabajando con comunidades. Yo estuve presente en una comunidad que se conoce como una de las comunidades que en su momento aparecía como la más compleja, pero efectivamente allí se está trabajando, que es la comunidad María Colipe, que es la mayoritaria del sector de Trúa. Ahí se está trabajando. Nosotros fuimos a terreno entre los gerentes de CMPC, los dirigentes de la comunidad y nosotros estuvimos en terreno. Por primera vez ingresó una empresa allí a conversar y allí lo que se llegó a un acuerdo, que fue lo que pidieron las comunidades, es que parte de los terrenos que disponía Forestal Arauco, CMPC, con árboles, con elementos forestales, también había unos terrenos que eran a disposición de ellos, que eran habilitados o hábiles para poder desarrollar agricultura. Bueno, se llegó a un acuerdo y hoy día CMPC está trabajando con esas comunidades en las superficies que establecieron ellos para el desarrollo agrícola y por tanto ahí también se está trabajando. Hay una experiencia con Forestal Arauco en la comuna de Arauco entre una cooperativa de agricultores que se construyó por parte de Forestal Arauco una sala de proceso y junto con INDAP se mejoró la calidad, ¿no es cierto?, de la siembra y la cosecha, y hoy día esas comunidades de Arauco lo que están haciendo es venderle a Soexo. Soexo es la empresa que además está a cargo de la alimentación de la Forestal Arauco, de los trabajadores, claro, de la empresa Forestal Arauco, de MAPA, etcétera, y por tanto hoy día todo lo que son las hortalizas, etcétera, que producen ahí, hoy día las compra Soexo y están en los platos, ¿no es cierto?, en los almuerzos de los trabajadores de la Forestal Arauco. Entonces, ha habido, como te digo, una alianza virtuosa de inversión entre el Estado y también actores privados que estamos comprometidos con el desarrollo de la provincia de Arauco. Por eso que dijimos el concepto seguridad, pero seguridad con un propósito, seguridad para el desarrollo. Nosotros medimos los indicadores de cómo bajamos la violencia, pero al mismo tiempo vamos midiendo cómo van subiendo los indicadores de desarrollo, de tal manera que entonces se produzca una sustentabilidad posteriormente, ¿no es cierto?, de los procesos de paz y tranquilidad en el territorio. Bien, conversamos con el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, acerca justamente de lo que pasa a nivel económico, turístico y seguridad ahí en la provincia de Arauco. Hacemos un breve alto, no se vaya. Al regreso conversamos respecto a la detención de Tomás Antigüen, que está involucrado, según lo que ha informado la Fiscalía en su control de detención, en la muerte de 3 efectivos policiales hace ya prácticamente un año. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos aquí en Frente Regional.
Muy bien, estamos de regreso, seguimos aquí en Canal 9, BioBio Televisión, haciendo frente regional junto al delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro. Yo ya algo mencionaba antes de irnos a la pausa, la detención de Tomás Antigüén. ¿Qué detalles, qué información manejan ustedes? Bueno, hoy ya se llevó a cabo el control de detención y su formalización también. Se han entregado también detalles, pero ustedes, ¿qué información manejaban? Por ejemplo, ¿estuvo siempre en Chile porque se rumoreó en algún momento que podría haber sido, por ejemplo, Argentina? Fue encontrado a 10 kilómetros de donde ocurrieron estos hechos. El triple asesinato. ¿Estuvo siempre cerca de este sector, de este lugar? ¿Qué información hay respecto de estos 11 meses prófugo de Tomás Antigüén? Sí, bueno, Hans, lo primero es felicitar al Ministerio Público de un trabajo sigiloso, paciente, con mucha rigurosidad y con mucha paciencia, de verdad con mucha paciencia, porque a veces el apuro que la opinión pública generaba, ¿no es cierto?, presiona, y la verdad es que hay una contundente forma de enfrentar el tema porque había efectivamente antecedentes que ameritaban mantener la tranquilidad, la calma de la investigación se fuera así. Y segundo, evidentemente también la presencia de carabineros con sus agentes investigadores que desde el momento en que se ocurre el asesinato y ya se empiezan a producir la búsqueda, no se movieron durante todos estos meses del lugar. Ahora, respecto a la pregunta tuya, esto se conversaba desde el punto de vista de si efectivamente habían salido del lugar, etc. Mi opinión, cuando era consultada mi opinión en los procesos, yo manifesté siempre que era muy difícil que salieran del lugar. La verdad que conozco mucho a estos personajes, a los Antigüén los conozco a su familia, conozco su padre. Es más, el padre participó de una reunión no hace mucho, digamos, en pleno proceso, antes que se descubriera que eran ellos, pero porque representaba el tema del mejoramiento de caminos, etcétera, en el sector. Entonces los conozco y conozco a los Antigüén. Y la verdad que cuando se produce este cruel asesinato, yo llegué muy temprano, prácticamente llegué junto con el comandante que está a cargo del COP, que me iba comunicando la situación. Yo iba viajando y en el camino me iba diciendo que efectivamente parecían que eran carabineros, etcétera. Después que me informa, me dice, no, sí, son carabineros, están muertos. Y después me dice, en plena ruta, da la impresión de que los están quemados. Y yo al mismo tiempo iba transmitiendo al Ministerio del Interior inmediatamente en el transcurso del viaje, ¿no? Y perdíamos cobertura y apenas tenía cobertura y iba informando lo que estaba pasando. La verdad es que cuando ya se empieza a descubrir el hilo de quiénes podrían ser los que estaban involucrados, la pregunta era efectivamente si iban a huir del lugar o no cuando salió arrancando Tomás. Y la opinión nuestra era que era muy difícil que saliera del lugar por 3 razones, digamos. La primera porque en este caso Tomás Antigüén está condenado, o sea, también está encarcelado por eso, es una de las medidas por la cual están sus hermanos también detenidos, que es la muerte de Tomás Figueroa. Tomás Figueroa es un joven que fue asesinado el año 2022. Esa mañana en la cual esta persona fue asesinada, a mí me llamaron familiares de él, tipo 4 de la mañana, para señalarme, ¿no?, que habían matado a esta persona, que era hermano, digamos, de una de las personas que yo conocía de la comunidad de Ligura. Yo concurrí al lugar porque me pidieron ayuda para que el carabinero fuera, para ver cómo se agilizaba el tema del servicio médico legal, etc. Yo llegué en la madrugada al lugar y efectivamente esta persona había sido asesinada cercano al lugar donde ocurrió después el asesinato de carabineros. Entonces, estas personas a las cuales sufrieron este asesinato siempre señalaban que era posible que estuvieran involucrados tales personas, ¿ya? En ese momento. Y por lo tanto, cuando ocurre el asesinato de carabineros y ya se descubre de que son los hermanos Antigüén los que están involucrados, era muy difícil que saliera del lugar que te señalaba por lo primero. Por eso te di la explicación antes. Y es que salir de ahí significaba correr riesgos. O sea, lo más inseguro era moverse incluso a territorios vecinos. ¿Ya? Porque
moverse a territorios vecinos tenía para él un riesgo, ¿ya? Porque tenía personas... Tenía rivalidades. Pero además de eso, en segundo lugar, recordemos las declaraciones de la CAM y de la UAM. Las declaraciones de la CAM, ¿no es cierto?, y la UAM fueron muy similares, en que rechazaron el asesinato y dijeron no están involucradas, ¿ya? Es más, la UAM posteriormente hace una declaración mucho más fuerte. Dice, nosotros reconocemos asesinatos, están vinculados a la droga, etcétera. Lo reconocen. Más allá, digamos, del reconocimiento, uno puede hacer otro análisis, pero lo relevante es eso. Lo que indicaba, por lo tanto, que era muy difícil que no solamente se moviera a otro territorio cercano, producto, digamos, de estas situaciones, sino que además por las declaraciones de la UAM y de la Cámara era muy difícil moverse a otros territorios, incluso fuera de su entorno, incluso fuera del territorio provincia de Arauco, porque todo indicaba que no iba a tener ayuda y colaboración. Y por lo tanto, lo tercero, la pregunta es ¿dónde podría tener más colaboración? ¿Dónde podía tenerse? Era precisamente en su propio entorno, porque lo conocen de memoria, porque han vivido toda la vida allí, porque allí han cometido también gran parte de sus delitos, a gran parte de la ¿A qué se dedicaban ellos, la familia Antigüen? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedicaban? O sea, el padre es miembro de una comunidad que se dedica a la agricultura, que trabaja en el tema de forestación, etcétera. Pero y ellos, los hijos, los hermanos que están ahora detenidos. Los hijos son los únicos datos que hemos tenido siempre de ellos que son, lo que sabemos de hechos policiales. Son delincuentes. Ellos son delincuentes, lamentablemente no para los padres, digamos, en este caso, pero son delincuentes. O sea, delincuentes conocidos en el territorio, delincuentes conocidos en el Yoyeo, delincuentes conocidos en Antiquina, delincuentes conocidos. Es decir, todo lo que ocurriera allí, todo el mundo decía, los Antigüen, ¿no? Es como cuando en la población uno dice, no, es Juan Pérez, ¿no es cierto? Disculpe, Juan Pérez, sí que hay un Juan Pérez. X o Y. Entonces, era muy difícil, por lo tanto, salir porque conocían el territorio. Porque las mismas personas que lo conocen le tienen miedo, por lo tanto era muy difícil si lo vieran poder hacer un comentario, ¿no es cierto? Pero además necesitaba ayuda, o sea, tenía que alimentarse, tenía que tener conocimiento, información, etcétera. Y desde el punto de vista, por lo tanto, de las confianzas, era solo su espacio. Solo su espacio. Y como conocía todos los recodos de ese territorio, los caminos, las salidas, el paisaje, es un sector que no es es un sector complejo, tiene arbolado, tiene cerros, etcétera. Y por tanto, la impresión nuestra era que efectivamente era muy difícil que saliera del lugar, ¿ya? Y por tanto, yo creo que la gran gracia que tuvo y la paciencia del fiscal, del Ministerio Público y de los carabineros que estuvieron desde que ya se tuvo la sospecha de ellos y además se les arrancó, es que nunca más salió carabineros del lugar. Y por tanto, la tensa espera era esperar. ¿Y qué buscaban con este hecho? ¿Qué se sabe o cuál podría haber sido el motivo? La investigación dirá del Ministerio Público, pero es evidente que yo puedo descartar cosas, digamos, ¿no? O sea, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? O sea, el concepto, digamos, de que aquí era una lucha reivindicativa contra, ¿no?, el Estado, contra el poder económico del territorio. O sea, no es, en ningún caso era una mirada ideológica, para decir así, claro, ¿no es cierto?, del tema. Porque uno podría pensar y decir, claro, hubo un enfrentamiento. Sí. Claro, los mataron, sí, pero los mataron, los quemaron también. Entonces, sí, hay algo más ahí. Entonces, por eso uno dice, ¿qué pasó? Pues, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué de esa forma, además? Si uno parte de la base que son delincuentes y que están vinculados a la droga, que están vinculados al asalto, robo de vehículos, etcétera, comprenderás que lo que se requiere para ese tipo de delito es armamento, ¿no? Y es posible, por lo tanto, que una de las hipótesis que seguramente está barajando el fiscal que pudiera ser una de las razones, ¿no?, que es tener algún tipo de herramienta, ¿no?, como pistola o como el mismo UCI que está, claro, para cometer sus delitos, en términos de que el delito al cual ellos estaban generando era droga, robo de vehículos, asalto, etcétera. Es evidente que necesitáis tener algún tipo, ¿no es cierto?, de elemento de ese tipo. Primero porque para los asaltos mismos tú estás viendo lo que está pasando en otras partes, ¿no es cierto?, las rivalidades entre los drogos y los drogos, distintos grupos. Y por lo tanto uno podría suponer entonces que necesitaban armamento para el delito y también para la protección posteriormente, digamos, de su delito. Pudiera ser una de esas hipótesis en materia de la Fiscalía. Por eso que yo prefiero descartar. Claro. O sea, en ningún caso es causa mapuche, en ningún caso era, digamos, reivindicación territorial,
en ningún caso era la representación de algún tipo de causa, ninguna de esas. ¿Ya? Ellos son delincuentes de tomo y lomo y son perversos. O sea, la perversidad de ellos era conocida. ¿Ya? En el caso de la muerte de Tomás Figueroa fue también perversa. Seguramente la investigación del fiscal lo señalará más a qué se debe esa perversidad, pero cuando yo llegué al lugar donde mataron a Tomás Figueroa, era muy similar la situación de la muerte de Tomás Figueroa. Siempre cuando se habló, y de hecho lo conversamos con usted, con la exdelegada también, y las investigaciones también hablaban del tráfico
Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Frente Regional.